Muy buenas tardes, estimados alumnos. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra materia Lengua y Comunicación. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Vamos a trabajar en este punto las progresiones siguientes. Bueno, nuestro primer tema a trabajar se refiere a lo que es la focalización. Dentro de la estructura del ensayo, del trabajo del ensayo, nosotros vamos a tocar un punto, que es la focalización. Primeramente, vamos a dar el concepto de lo que es, en este caso, focalización. Pues la focalización, en este caso de tipo narrativa, es un punto de vista donde se narra, en este caso, una historia, ¿no? Como es el género narrativo, es una historia, una novela, un cuento, una leyenda o también, inclusive en este caso, un problema, ¿no? Desde este momento en el que nosotros empezamos a trabajar la focalización, vamos a llegar al punto de vista del narrador, de quién está narrando. Es la perspectiva que tiene el narrador de toda la historia. Bueno, bien sabemos que cuando empezamos a narrar una historia, nosotros vemos en este caso que el narrador tiene una visión de todo este panorama de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente vamos viendo? Vamos trabajando la perspectiva, el punto de vista que tiene este narrador. Bueno. Aquí un punto también relevante dentro de la focalización es que nosotros podamos identificar el número de persona en el que el narrador nos cuenta, en este caso, nos relata la historia, ¿no? Entonces, bien sabemos, el número de personas es primera persona, que en este caso es única y exclusivamente para uno, segunda persona, incluimos en este caso más personajes y tercera persona, pues ya tenemos más de tres personajes. Bueno. ¿Cuándo decimos que una historia está narrada en primera persona? Aquí es cuando el narrador narra la historia desde un punto de vista muy personal. Él empieza a narrar y no da pauta a que el personaje pueda, en este caso, tenga una participación directa. El narrador hace todo el contexto, narra todo el contexto de la historia. ¿Cuándo vamos a encontrar una narración en segunda persona? Cuando en este caso el narrador dé pauta a que un personaje empiece a interactuar. Quiere decir que el narrador no tiene en este caso toda la atención en la historia, en la narración, sino que existen dos personajes, dos personajes más. En la narración en tercera persona, aquí sí existe un número mayor o más grande de personajes. Ya no es solo el narrador, ya no es solo uno, sino existen más de tres, cuatro personajes que interactúan en la historia. Bueno. Cuando nosotros encontramos ya este factor de en qué número de personas nos están narrando la historia, podemos decir que encontramos la focalización, este punto de vista del narrador. Y también vamos a trabajar en este caso, cómo es que el narrador en primera persona trabaja sobre la historia. Bueno, aquí, ¿qué sucede? El narrador, cuando narra una historia en primera persona, decimos que conoce toda la secuencia de la historia. Conoce pensamientos, conoce sentimientos, conoce emociones, en este caso, las acciones que va a realizar el personaje.
y las toma pues muy en cuenta. Él sabe todo, toda la historia, ¿no? Él lo va manejando conforme a pautas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento es cuando el, eh, el narrador se involucra, no está involucrado. Entonces, aquí en primera persona podemos decir que conoce todo, todo en cuanto a la historia. Un ejemplo de este tipo de focalización lo vamos a encontrar en la obra de Carlos Fuentes que se llama Aura. En esta historia, bueno, la historia es narrada en primera persona. Ujú. Es narrada en primera persona porque aquí los personajes interactúan, pero no hay más personajes extras, ¿no? Es solo el personaje principal y el personaje, en este caso, secundario, pero no hay una trama fuera de dos personajes, solo son dos y únicamente se inmiscuyen ellos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en Aura, el personaje principal conoce en este caso a Aura en una época pues relativamente antigua e interactúan en un solo espacio. Aquí no interactúan fuera de, solo es una casa y toda la historia se realiza en el interior. Bueno, entonces aquí estamos haciendo una narración en primera persona. ¿Cuándo diríamos que es una narración, en este caso, en segunda o tercera persona? Cuando ya veíamos, hay interacción, en este caso, de más personajes. Bueno, entonces, dentro de la focalización, vamos a encontrar tres aspectos. La focalización cero, la focalización interna y la focalización externa. La focalización cero es todo este conocimiento que tiene el narrador sobre los personajes, toda esta serie de cuestiones. El narrador conoce los sentimientos, los gestos, todas las emociones del personaje, ¿no? Aquí. Y cuando el narrador de un punto de vista va a dar un punto de vista de manera muy particular. Ujú. En la focalización de tipo interna, el narrador tiene una opinión, pero ya no una opinión de tipo particular. Aquí de tipo personal va a tener una opinión de tipo particular. ¿Por qué? Porque pues ya existe un personaje extra. Y en la focalización de tipo externa, aquí el narrador tiene una postura muy ya fuera del contexto de la narrativa. Única y exclusivamente se va a dedicar a narrar, en este caso, la historia, pero los personajes van a tener ya un papel principal. Y cuando se dé un punto de vista, cuando se genere un punto de vista por parte del narrador, pues ya va a ser un punto de vista muy particular. O sea, ya no es personal como en la primera y en la segunda, sino en la tercera ya queda un poquito relegado en cuanto a la opinión y a la participación. ¿Por qué? Porque existen aquí ya más personajes. Bueno, ¿cuándo encontraríamos la focalización de tipo externa? Cuando la obra tenga ya su secuencia de personajes entre el narrador, entre el personaje principal, el personaje secundario y todos los que en este caso van a desarrollar la historia. Aquí estaríamos viendo la focalización, esta focalización tan importante que genera, ¿no? Esta particularidad en la que nosotros como espectadores vamos a concebir la idea de la historia que nos estén narrando. Y así vamos a encontrar muchas historias que sean de manera que tengan una focalización, en este caso cero, y existan también los otros dos tipos de
focalización. Bueno, en la siguiente progresión lo que vamos a trabajar, pues ya está esta estructura del ensayo, ¿no? Esta composición del ensayo, que es el punto al cual nosotros necesitamos llegar. ¿Cuándo vamos a encontrar cuándo y cómo vamos a trabajar en este caso la composición del ensayo? Bienvenido, bienvenido, compañero. Bueno, em, el primer Gracias. punto dentro de la composición del ensayo es la elección del tema. Ujú. La selección del tema. Y este es un punto principal y fundamental cuando nosotros realicemos un ensayo o una investigación, porque el tema es el que nos va a dar el panorama, ¿no? Este panorama de la información que nosotros queremos dar a conocer, porque recordemos que nosotros vamos a ser creadores, en este caso, de nuestro propio ensayo, desde nuestra visualización. Y dentro de aquí de la elección del tema, hay tres puntos fundamentales que necesitamos trabajar. Uno de esos puntos, en este caso, es la creatividad, ¿no? Y diríamos, bueno, ¿de qué manera nosotros vamos a utilizar el punto de la creatividad? Desde el momento en que yo dé la pauta, de qué manera voy a realizar mi ensayo? ¿De qué manera la voy a estructurar? ¿Qué modificaciones le voy a hacer de la obra original que voy a trabajar a la obra que yo voy a adecuar, en este caso, a mi opinión personal? ¿Y cuál sería el otro punto que nosotros vamos a tratar? Pues es la fijación, en este caso, de las metas o de los objetivos que vamos a querer lograr. En primera instancia, al conocer nuestro tema, nosotros queremos dar a conocer la información, ¿no? Y los puntos a los que yo quiero llegar, bueno, son la fijación, en este caso, de metas, objetivos que yo quiero lograr. ¿Qué quiero lograr en cuanto al tema que voy a elegir? Bueno, pues que sea más conocido, que lleve en este caso, un sello muy personal de mi parte, etcétera, ¿no? Y también vamos a encontrar el punto en este caso, de nuestra disposición al trabajo, ¿no? Y esto también es muy relevante. ¿Qué tanto estoy dispuesto a participar a la hora de crear, en este caso, mi ensayo? Tengo la disponibilidad, lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque de aquí parte a que nosotros trabajemos de una manera agradable la composición y el trabajo de nuestro ensayo. Bueno, pues hasta aquí estaríamos viendo estas dos partes fundamentales dentro de la composición del ensayo. ¿Qué otro punto vamos a estar trabajando dentro de la composición del ensayo? Bueno, pues toda la búsqueda de información. Esta búsqueda de información que se hace realmente interesante, porque si el ensayo a mí me va a pedir que en este caso tenga un sustento de toda la información, aquí yo voy a tener que utilizar fuentes muy confiables, una fuente de información. ¿Y cuáles son las fuentes de información confiables? Pues en este caso vamos a trabajar con las fuentes de información de manera directa o de manera indirecta. Bueno, ¿cuáles son las fuentes, en este caso, confiables en cuanto a la información? Pues ya sabemos que pues son las enciclopedias, son las revistas, son los libros, estos artículos de divulgación que están sustentados en este caso, por una bibliografía que las vamos a encontrar siempre al final. Eso van a hacer que nos sustenten la información. Cuando la información es directa, cuando en este caso proviene de un autor, ¿no? El autor estuvo en el momento de los sucesos, ¿no? O de la historia que están narrando, ¿no? O estuvo presente. Quien está en este caso realizando la obra estuvo presente en los hechos y tiene la noción general, en este caso, de la información. Y es cuando nosotros encontramos en este caso, estas fuentes de información que al final traen en dónde se obtuvo la información, si es que
La trae el número de edición, el número de páginas, etcétera, ¿no? Todo este complemento. Y cuando nosotros vamos a decir que es una fuente de información de manera indirecta, pues es cuando no se vive, no se tiene en este caso la acción en su momento, no se participa de manera directa, ¿no? Se participa de una manera externa. Y es el caso en la composición del ensayo de nuestra postura. Ujú. Nosotros vamos a tomar un tema que ha sido trabajado por un autor, ¿no? Que es la fuente original. Cuando nosotros llegamos y recopilamos toda la información, nosotros vamos a pasar en su momento a hacer una fuente de información de manera indirecta, ¿no? Porque la estamos retomando de la información que ya está en este caso generada. Solo la tomamos y nos volvemos parte de esta información de manera indirecta. No hay una participación en los hechos, ¿no? Ya sea en una novela, en una leyenda, por ejemplo, en un cuento, pues lógicamente no se tiene esa participación de manera directa. Bueno, ¿y qué más es lo que vamos a encontrar en este transcurso de la composición del ensayo? Pues toda esta información que de una u otra manera se nos hace relevante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya habíamos visto que tenemos el análisis en este caso de las historias, ¿no? El número de personas en que se está narrando, primera, segunda, tercera, en qué momento hay una focalización de tipo cero, focalización interna y también una focalización de tipo externa, ¿no? Vamos a encontrar una serie de obras que nos van a dar, en este caso, una pauta. Bueno, ¿cuándo vamos a trabajar toda esta información que nosotros queremos ofrecer al público, ¿no? Porque pues es al público a quien vamos a dirigir, ¿no? A un público en general o a un público determinado, dependiendo del tema que nosotros vayamos a tratar. Toda esta información que nosotros vayamos a generar y vayamos a encontrar del tema que vayamos trabajando, es la forma en que nosotros vamos a expresarla, ¿no? Esta disposición de nosotros como autores personales, ¿no? De nuestro tema, ¿en qué momento vamos a poder a trabajarla? Tenemos que establecer en este caso tres puntos también principales. Aparte de la selección del tema que ya habíamos visto, también vamos a hacer un tipo bosquejo, ¿no? De esta manera vamos a ir viendo la estructura de nuestro ensayo y nuestro borrador. Eh, si la información que yo estoy proporcionando es de tipo verídica, ¿no? ¿De qué manera va a llegar entonces a oídos o a esta información al público al que nosotros queremos llegar? Por eso tenemos que hacer como una especie de borrador, ¿no? Para que generemos toda nuestra información y después vayamos descartando esta información que no sea de manera confiable, porque lo podemos en este caso llegar a encontrar. Hasta el momento, ¿tuviéramos alguna pregunta o alguna duda? No, profe, Bueno, entonces vamos a llegar al análisis de toda esta información que nosotros vamos a querer trabajar y el análisis de la información pues es el método en el cual nosotros vamos a reflexionar y luego vamos en este caso a estructurar nuestro texto. Aquí vamos a encontrar un punto también importante que es el punto de la reflexión y en el punto de la reflexión o en este caso llamado preescritura es donde nosotros vamos a entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque es de aquí la forma en que nosotros, de la información que nosotros encontremos, que en ocasiones va a ser información un poquito con términos y con un lenguaje un poco más elevado, es la forma en que nosotros la vamos a adecuar
a nuestra forma de pensar, ¿no? Que en este caso sería a nuestra forma común, ¿no? Con que nosotros entendemos la información y queremos que también el público al que nosotros nos vayamos a dirigir también comprenda nuestra información. Regularmente podríamos hablar de la paráfrasis y cuando nosotros hablamos de la paráfrasis, nosotros adecuamos todas las oraciones a un contexto mucho más entendible de lo que nos marca, ¿no? En este caso, las fuentes de información. Y vamos a ver también que después de haber realizado este análisis de información, vamos a ir integrando todo a nuestra estructura, en este caso del ensayo. Bueno, y finalmente vamos a llegar a la redacción del ensayo. ¿De qué manera nosotros vamos a redactar nuestro ensayo? Pues como lo habíamos visto, primero lo vamos a realizar pues de manera como en un borrador, ¿no? De ahí vamos a tomar toda nuestra información, en este caso importante, nuestras ideas principales y de ahí vamos a irlo desglosando. Bueno, vamos a hacer una revisión, ¿no? Una revisión de toda esta información y que consiste realmente en ir verificando qué puntos relevantes vamos tomando, ¿no? ¿Cuál es la información que vamos a dar a conocer y cuál es la información que en este caso vamos descartando? Y vamos, aparte de ir seleccionando, en este caso, el tema que sería el punto el análisis de la información, vamos a llegar en este caso nuevamente a la consulta de nuestras fuentes, en este caso de tipo bibliográficas. Bueno, aquí ya habíamos visto la cantidad de información que vamos nosotros a agregar a nuestro ensayo. Aquí el ensayo, recordemos que hay ensayos que son cortos y hay ensayos que, bueno, un poco extensos, pero no van a abarcar en este caso mucho más de quizás de 25 hojas. Entonces, dependiendo aquí del tipo de ensayo que vayamos a realizar, va a ser el número la cantidad de información que vamos a agregar. Si es un ensayo breve, pues vamos a tratar de que toda la información sea estructurada de manera específica, toda la información más importante y más relevante. Todo nuestro contexto en cuanto al ensayo lo vamos a ir generalizando desde el punto de vista nosotros del autor y después desde nuestro punto de vista. Recordemos que es como una tesis la que nosotros vamos, en este caso, realizando con nuestro ensayo. Bueno, deben reflejar en este caso una forma tenemos que hacer que nuestro ensayo pueda ser o invite, en este caso, a un futuro debate, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar abiertos a esta posibilidad con nuestro ensayo de que más adelante puedan dar diferentes puntos de vista y eso lo vamos a lograr dependiendo del tema en que nosotros, el tema que nosotros vayamos a utilizar. Unos ejemplos en este caso de ensayo de algunos compañeros quieren trabajar el contexto de la música, los géneros, en este caso musicales, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos géneros musicales que van existiendo? Y alguno que pueda generar en este caso algún tipo de problemática que pueda hacernos opinar en este caso y hay un compañero de ustedes que desea trabajar en este caso un nuevo género, ¿no? Un nuevo género que es de corridos, ¿no? Entonces, se abre aquí la posibilidad de entrar a un debate, ¿no? Porque no todos siguen una línea, en este caso, del género musical. Bueno, hay también quienes quieren hablar de temas relacionados con los ovnis, ¿no? Entonces, aquí también generamos una perspectiva de diversos puntos de vista, ¿no? Desde el momento en que es real
o nada más es en este caso, real o no real la existencia de los ovnis. Entonces ya tenemos dos temas que son debatibles, ¿no? Un tercer tema que podríamos poner como ejemplo es el que una compañera quiera narrar su propia historia y sus propias, en este caso, vivencias de acuerdo a lo que ella ha pasado, ¿no? Aquí ella ha tenido encuentros con situaciones que ella denomina paranormales, ¿no? Entonces, ella quiere crear su propio ensayo de acuerdo a esta historia y de acuerdo a lo que ella ha experimentado. En este caso y en este tipo de ensayo, ella va a ser su propia autora, ¿no? Va a ser la propia autora de su ensayo. ¿Por qué? Porque va a contar la historia desde una perspectiva muy personal. Ella no va a adecuar ningún tema. Ella lo va a realizar dependiendo aquí de toda esta información que ella tiene en base a los sucesos que ella ha experimentado. Y otro tema también importante que puede, en este caso, darnos pauta al debate es el hablar también de los animales o seres fantásticos, ¿no? Que aparecen en una trilogía, en una película, y la compañera se quiere centrar en este mundo de la fantasía, ¿no? ¿Por qué existen esta serie de animales fantásticos y de una u otra manera, pues no todos estamos familiarizados con ese contexto? Entonces, este tema o estos temas van a hacer que nosotros al final nos abramos a este debate, ¿no? A esta forma de conceptualizar estos temas que se quieren trabajar, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo si el tema que nosotros vamos a estructurar pueda al final ser tema de debate, ¿no? Ser tema de diferentes puntos de vista, que eso es lo que queremos lograr al trabajar, en este caso, un ensayo. Bueno, entonces, ¿qué otro tema podría ser debatible? El hablar del universo, ¿no? Aquí estamos estructurando al universo en general o quieren enfocarse, veíamos también con otro compañero, si quiere enfocarse nada más al trabajo de la Vía Láctea en puntos específicos o quiere abarcar todo el contexto del universo. Entonces, tiene un amplio campo de información y al final también vamos a tener un tema, en este caso, para debatir. Al final de la estructuración de nuestro ensayo, nosotros, como lo vamos a presentar, vamos a ver qué tanta aceptación va a tener con el público en general. Si alguien nos llama la atención o definitivamente no va a generar el impacto que nosotros en este caso tenemos, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir desarrollando nuestro ensayo. Eh, bueno, de aquí prácticamente también vamos a ir viendo la estructura de nuestro ensayo desde otra perspectiva, desde la estructura, ¿no? La estructura interna y la estructura externa de nuestro ensayo, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva? Ya vamos a ir viendo en el siguiente punto cómo va a ir estructurado después de haber analizado los primeros aspectos, ¿no? También posteriormente vamos a ver qué nuevamente nos da el ensayo y este proceso, la reestructuración de nuestro tema. Si al iniciar, en este caso, con el trabajo, vamos a volver a ejemplificar el ensayo sobre los ovnis, ¿no? Si en el transcurso de mi trabajo veo que no tengo la información completa o la información precisa o la información relevante en cuanto al trabajo de los ovnis, lo que vamos a hacer es volver a buscar un tema que sea de nuestro interés. Y en este momento vamos nosotros a tener la oportunidad de buscar otro tema para trabajar, ¿no? Entonces, esa es la pauta que nos da el ensayo, ¿no? Esta reestructuración, si en el proceso voy viendo que mi tema ya no me da, no tiene un amplio campo de información,
lo que voy a hacer es buscar un tema alterno. Por eso nos da la oportunidad de tener hasta 5 temas de inicio para ir descartando uno a uno hasta quedarnos con el que nos genere, en este caso, más información. De esta manera, vamos a ir concluyendo lo que corresponde a nuestros primeros pasos en la estructura del ensayo. Ujú. Bueno, para la siguiente sesión es nuestra tercera y última sesión, ¿no? Entonces, vamos a terminar de ver la estructura y composición del ensayo y al mismo tiempo vamos a dejar ya las actividades, las dos últimas actividades, en este caso que tenemos pendientes para entregar y vamos al final, pues ya ver cuánta participación hubo en cuanto a las actividades y sería nuestra tercera, en este caso, y última sesión. Con esto vamos cerrando la actividad, la sesión del día de hoy y pues agradeciendo su participación y en este caso también su, este, su, su participación y su presencia también a esta actividad. Con este tema, finalizaríamos la segunda sesión. Por favor, para la siguiente es la tercera y la última sesión que nosotros vamos a tener. Vamos a ver toda la estructura final del ensayo y con eso culminaríamos nuestra sesión en línea. Les agradezco muchísimo. Que tengan muy buena tarde.